Bueno, buenas noches. El día de hoy venimos a hablar acerca de la independencia de Indochina. El grupo se encuentra conformado por Johnny Ernesto Gaviria, Juan Sebastián Paz, Andrés Dorado, mi persona quienes habla, Santiago Espinal. Ahora bien, para hablar un poco acerca de lo que fue la guerra de independencia de Indochina, o bueno, la independencia de Indochina, entraremos a definir un poco el contexto histórico de este suceso. Primero que todo, tenemos que entrar a aclarar y hacer la salvedad de que Indochina pues, fue una colonia francesa, la cual pues ella fue tomada bajo control por parte de Napoleón III, esto pues a mediados del siglo XIX. Además de ello, se le adeuda o se le suma la Gran Depresión de 1929 a 1939 en Francia, provocada precisamente por la entrada de la Primera Guerra, bueno, perdón, por la finalización de la Primera Guerra Mundial. Y por último, pues ya tenemos la Segunda Guerra Mundial. Todas ellas agregan un poco de contexto y una secuencia acerca del proceso de independencia de la región de Indochina. Ahora bien, ¿qué es Indochina? Indochina, primero que todo, su primer nombre fue Indochina Francesa, de ahí proviene su nombre. Es una, es una región ubicada al sur de China y al este de la India, de ahí también pues proviene parte de su nombre, y es una colonia de carácter francés, como se dijo anteriormente, pero que tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, esta colonia francesa pasa a mano de los japoneses. Es una colonia que durante todo el transcurso de la Segunda Guerra Mundial permanece bajo el control del Imperio Nipón, mismo imperio que estaba llevando una guerra de invasión y pues manteniéndose en los estados que ellos mismos reclamaban. Por ejemplo, uno de ellos fue China y Indochina, que dio también este mismo resultado. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, pues bien es sabido que esta guerra termina con dos bombas atómicas en la ciudad de Hiroshima y otra en la ciudad de Nagasaki, que le pone punto final al imperio nipón y por ende a todo su territorio conquistado. Uno de ellos fue el territorio de Indochina, que tras ser perdido el control por parte de los japoneses, pues Francia vuelve a retomar o pretende nuevamente retomar el control de esta región, ya no bajo el nombre o la figura de colonias, sino más bien con el nombre o la figura de estados independientes, que no eran independientes del todo porque a fin de cuentas tenían que darle o bueno, tenían que rendirle cuentas al gobierno francés. Hay que hacer otra salvedad y es que en este proceso de independencia se tuvo injerencia de distintas naciones, pues se tuvo la injerencia de Estados Unidos de América, de ya la extinta Unión Soviética y de China. Estos dos últimos, tanto la Unión Soviética como China, reconocen a los estados dentro de Indochina que son Vietnam, Laos y Camboya como estados independientes. Por primero, pues ya mis compañeros entraron a explicar, pero para hacer la salvedad, fue primero Vietnam quien se declaró independiente y fue a ellos quien Rusia y China les reconoció la independencia. Bueno, yo le voy a dar continuidad a la introducción que acaba de hacer mi compañero Santiago, referenciándome a todo el proceso del conflicto y de la guerra. Como bien saben, hay dos eventos que influyen bastante en esta independencia y es la depresión en la que está sumida Francia, la depresión económica, y la Segunda Guerra Mundial. Esto porque el 22 de septiembre de 1940, Japón y Francia firman un acuerdo por el cual se permite la presencia de 6.000 soldados japoneses en el territorio indochino. Acuerdo que Japón viola mandando más tropas de lo acordado. En 2 años, los japoneses pues, entran en conflicto con las tropas colono-francesas y en 2 años los franceses derrotan a las colonias. Sin embargo, pese a todo el pronóstico, los franceses no son expulsados del territorio indochino, sino que les permiten concentrarse en la Conchinchina, ¿cierto? Paralelamente a esto, es importante hacer énfasis en un personaje que es determinante en todo este proceso, que es Ho Chi Minh. Él lleva 30 años por fuera de Vietnam, estando en París y en Moscú, preparándose académicamente y políticamente para darle como cabal cumplimiento a esta independencia que era un sueño de él y de su familia. Mm, También es importante para el entendimiento de todo este proceso, que es Vietnam, digamos así, como el que lidera la batuta en el sentido de la independencia, ¿cierto? Debido a que Camboya y Laos permanecen durante este proceso como quietos eh, por el miedo del comunismo que representa Vietnam en el momento, ¿no? El 13 de agosto de 1945, aprovechando Vietnam, el estallido de las bombas en Nagasaki y en Hiroshima, se proclama la independencia de Vietnam, ¿cierto? Posterior a esto, Francia vuelve a tratar de retomar soberanía sobre estos territorios, Camboya, Laos y Vietnam, y a tener como intentos de negociaciones con Vietnam, pero pues los vietnamitas rechazan todo este tipo de iniciativas teniendo más ofensivas atacando.
El 19 de diciembre inicia la Primera Guerra de Vietnam cuando los franceses atacan a Hanoi. Se dice que inicia el 19 de diciembre porque antes de esto realmente los ataques solo se estaban dando por parte de Vietnam. No había como tal un frente francés oponiéndose a los ataques de Vietnam. Por el momento, al 1945, Laos y Camboya siguen siendo fieles a Francia. El conflicto puede decirse que se desarrolla en tres fases. La primera de ellas es la guerra inexistente, al periodo en el que denominamos que no hay guerra, porque, como les mencionaba, solo hay ataques de parte de las guerrillas vietnamitas. El segundo es la ofensiva en campo abierto, que se da del 1950 al 1951. Y en esta fase es importante porque el triunfo del comunismo en China y la promesa de China en ayudar a los vietnamitas, pues los llena de euforia y lamentablemente como subestiman al enemigo teniendo importantes derrotas en 1951. Después de esto, a manera como de autocrítica, Vietnam renueva su estrategia y modalidades de guerra, combinándolas con movimientos de posición, ¿no? Entonces, se extienden hacia lados las guerrillas vietnamitas y comienzan a hacer la guerra desde ahí. En el 1953, las tropas francesas se instalan en la ciudad de Dien Bien Phu, ubicada al norte de Vietnam y cerca ahí a la frontera de Laos, y acuerdan entre un general vietnamita y los franceses una guerra con métodos regulares, con artillería, y se libra esta batalla, teniendo como victoriosos a los vietnamitas. Eh, ya ahí puede seguir mi compañero Ernesto. Pues sí, ampliando la información que nos comentaba el compañero Paz, pues tengo que comenzar diciendo que la independencia de los países de Indochina pues es declarativa. Esta, pues, como lo mencionaba el compañero anteriormente, en 1945, Ho Chi Minh lee la declaración conocida como Ba Dinh Square en Hanoi, en la que declaraba a semejanza pues, de la declaración de independencia de los Estados Unidos, que todos los hombres son creados iguales. Para a continuación afirmar que Vietnam se liberaría del yugo del colonialismo francés, pero sin embargo no habían pasado 2 meses cuando los franceses retoman Vietnam. Luchan durante 12 años pues en la llamada Primera Guerra de Indochina, antes de que el país fuera dividido entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte en 1954. Una segunda guerra se libra con Estados Unidos, pues esta vino a continuación y duró más de 11 años hasta la caída de Saigón, actualmente ciudad de Ho Chi Minh, el 30 de abril del 75. Pues puso término a esta contienda con la victoria de las tropas de Vietnam del Norte. Entonces, ampliando un poco la información de la Primera Guerra Indochina, las negociaciones entre los franceses y Ho Chi Minh pues, llevaron a un acuerdo en marzo del 46, que parecía prometer una solución pacífica. Según el acuerdo, pues Francia reconocería el gobierno de Viet Minh y otorgaría a Vietnam pues, el estatus de Estado libre y retiraría las tropas progresivamente en el año 1946. Pues, sin embargo, como comentaba el compañero, esto no se dio así y pues a pesar de esa cooperación táctica entre los franceses y el Viet Minh, pues sus políticas eran irreconciliables, lo que quería decir que los franceses tenían como objetivo volver a retomar la colonia de Indochina y pues para eso se proclaman en la Conchinchina, pues una república autónoma en junio del 46. Pues estas negociaciones posteriores no resuelven nada las diferencias, pues unos querían seguir el colonialismo y otros querían su independencia total. Pues inicialmente, pues como mencionaba el compañero, confiados en la victoria, los franceses ignoraron durante mucho tiempo la verdadera causa de esta independencia, que era el pueblo tenía el deseo de liberarse y estaban unidos inclusive los anticomunistas con los comunistas, todo esto para lograr la independencia. Pues los esfuerzos de Francia para hacer frente a esos problemas no fueron fortuosos y fueron ineficaces. Entonces, reunidos en la Conchinchina y con el resto de Vietnam en 1949, proclamando los estados asociados de Vietnam, y pues se nombra al emperador Bao Dai como jefe de Estado, y la mayoría de los nacionalistas, sin embargo, pues denuncian que estas maniobras de liderazgo de independencia de Francia siguen como camufladas con intención de seguir. Entonces, con, con, con la temeridad de la expansión del comunismo pues, en Asia, pues envían grandes cantidades de ayuda a los Estados Unidos a Francia, y pues los franceses, sin embargo, con todo esto y la sacudida de la guarnición en Bien Phu, en mayo del 54, pues con esto acuerdan negociar el fin de la guerra en una conferencia internacional celebrada en Ginebra. Pues estos acuerdos de Ginebra en abril del 54, pues colectivamente denominados Acuerdos de Ginebra, fueron firmados por representantes de Francia y de Bien Minh, pues dispuso un alto al fuego y la división temporal del país en dos zonas militares. Pues este acuerdo deja a la República Democrática de Vietnam, en adelante pues Vietnam del Norte, con el control de solo la mitad del norte del país. Y el último de los acuerdos de Ginebra, llamado pues la Declaración Final, preveía elecciones supervisadas por la Comisión que se celebrarían en todo Vietnam en julio del 56. Pues el fin de unificar el país
los líderes de Vietnam parecían pues seguros de ganar estas elecciones. Sin embargo, pues Estados Unidos y los líderes del sur pues no aprobaron ni firmaron la declaración final. Pues nunca se celebraron elecciones pues en medio de una migración masiva, pues casi 1 millón de personas del norte del sur y pues los dos Vietnam comenzaron a reconstruir pues su tierra devastada por la guerra con la ayuda de la Unión Soviética y China, países muy importantes en toda esta independencia, y pues el gobierno de Hanoi en el norte se embarca en un ambicioso programa de industrialización socialista, pues también comenzaron a colectivizar la agricultura y pues tomar en serio otro tipo de salidas económicas. Entonces, prosiguiendo con la Segunda Guerra Indochina, pues nos damos cuenta que el gobierno que toma el poder después del derrocamiento de Dien Bien No, pues fue más efectivo que su predecesor. Siguió pues un periodo de inestabilidad política hasta que los militares tomaron firmemente el control en junio de 1965 bajo No Geyun Kaoki, pues los budistas militantes que habían ayudado a derrocar a Diem se opusieron firmemente al gobierno de Qi, pero él pudo romper pues con su resistencia. Se restringieron las libertades civiles, se encarcelaron a los opositores políticos, denunciados como neutralistas o procomunistas, y se permitió que los partidos políticos operaran solos y no criticaran abiertamente la política del gobierno. Pues el carácter del régimen se mantuvo prácticamente sin cambio después de las elecciones presidenciales hasta septiembre de 1967, y pues que llevaron a la elección del general Nguyen Van como presidente. Pues no es menos evidente que la naturaleza opresiva del régimen de Saigón fue su incapacidad para hacer frente a Vietcong, el movimiento insurgente, con la ayuda de constante infiltración de armas, asesores del norte, pues construyó constantemente su fuerza de combate con unos 30.000 hombres en 1963 y unos 150.000 en 1965. Tuvo una expansión, la verdad, relativamente rápida, y pues en opinión de muchos analistas de la inteligencia estadounidense, pues la supervivencia del régimen de Saigón fue seriamente amenazada. Eh, Aquí podemos empezar a hablar de la creciente participación que tuvo los Estados Unidos en la guerra, pues que hasta 1960 pues, había apoyado el régimen de Saigón y pues su ejército únicamente con equipo militar, ayuda financiera y según lo permitido por los acuerdos de Ginebra. Otorgó 700 asesores para entrenar al ejército, y pues el número de asesores había aumentado a 17.000 a finales de 1963, y se les unió un número cada vez mayor de pilotos de helicóptero estadounidense, y sin embargo pues con toda esta asistencia resultó ineficiente para detener el avance de Vietcong, y en febrero del 65 el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, ordenó el bombardeo de Vietnam del Norte con la esperanza de evitar una mayor infiltración de armas o tropas en el sur. 4 semanas después de que comenzaran los bombardeos, Estados Unidos comenzó a enviar tropas al sur. En julio, pues, el número de tropas estadounidenses había llegado a un número bastante elevado de 75.000 y continuó ascendiendo hasta llegar a más de 500.000 a principios de 1968. Con estas tropas, pues, luchaban unas 600 en total, contra unos 600 regulares de Vietnam del Sur y unas fuerzas regionales y de autodefensas, así como contingentes y pequeñas guerrillas de Corea del Sur, Tailandia, Australia y Nueva Zelanda. Pues finalmente, en enero del 73, Estados Unidos y las tres partes vietnamitas, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y Vietcong, firmaron un tratado de paz que proporciona la retirada total de las tropas estadounidenses en un plazo de 60 días y pues crea un proceso político para la resolución pacífica de conflictos en el sur. Sin embargo, nada se dijo sobre la presencia de más de 100.000 soldados norvietnamitas en Vietnam del Sur, pues la firma del Acuerdo de París no puso fin a los combates en Vietnam. Entonces, ya mi compañero Andrés les va a ampliar un poco más de información acerca de contexto y hechos históricos. Andrés, no se te escucha. No, no, no se te escucha. Ay, Dios. Listo, ahí ya te escucha. Listo. Bueno, yo les vengo a contar que el territorio indochino estaba conformado más o menos por 24 millones de habitantes en una extensión que equivalía a más o menos 580.000 kilómetros cuadrados. Una población que se extendía sobre este territorio dedicada principalmente a la agricultura, al cultivo de arroz, yuca, con unas características étnicas comunes, heredadas desde antes de que Francia los colonizara. Esto con el fin de, les cuento esto con el fin de decirles de que sería el futuro Vietnam y los otros dos estados cuentan con las dos condiciones necesarias, con las dos primeras condiciones necesarias para ser reconocidos como sujetos del derecho internacional. Es decir, que ya contaban con dos condiciones para poder ser estados independientes: población permanente,
pues porque Francia, si bien los tenía como colonia, era una colonia más de explotación, porque no había un alto índice de habitantes franceses en este territorio. Era una mayoría de población con características étnicas comunes por ese lado. Por otro lado, que serían las otras dos condiciones restantes para ser entendido como sujeto de derecho internacional, es el gobierno. El gobierno que fue liderado principalmente por Ho Chi Minh, con su movimiento comunista, que rápidamente en 1945 tuvo esa capacidad de negociación, también dándole paso a la cuarta condición para ser reconocido, que es la capacidad para negociación internacional. Cuando Ho Chi Minh logra la independencia de Vietnam, establece la ayuda de la Unión Soviética, de Estados Unidos, de China, para, digamos, continuar con las posteriores guerras o, como lo dijo mi compañero Ernesto, con la reconstrucción de estos estados, que obviamente por una trayectoria de guerra se necesitaba la construcción. Entonces se pudo establecer la ayuda económica, y no solo económica, sino también logística por estos estados. Entonces, con esto les puedo concluir de que se cumplen las 4 condiciones para que Vietnam, Camboya y el otro estado sean reconocidos como sujetos del derecho internacional. No sé si mis compañeros tengan algo más por añadir. Creería que no sé si ya hablamos de que el reconocimiento fue declarativo, proceso declarativo. Yo creo que no lo hemos hablado. No, Y bueno, sí, dale a la diapositiva siguiente, Santiago. De que, Esa del final de Indochina y nacimiento de 3 estados. En el primero, que es Vietnam, el 13 de agosto de 1945, pues es una proclamación, ¿sí? Es declarativa. Y de igual manera pasa con los otros 2 estados en el 53, justo antes de que se acabe por la guerra. No sé si Johnny tiene algo que decir. La guerra se acaba, si no estoy mal, el 7 de agosto del 54. Pero pues sería la primera, ¿no? La Porque primera, la que se libró con Estados Unidos fue ya en el finalizando. 70. Sí, entonces, listo. pero sí, básicamente la de Vietnam fue con la declaración que da Ho Chi Minh, y sí, lo repito ahí en el 45. Listo, pues entonces creía que no hay nada más que agregar. Y ya por último, mostrar las fuentes que usamos para toda nuestra exposición. Y por último, decir que tenemos un documento con información concreta que lo subiremos junto con el video. Y pues nada, muchas gracias por tomarse el tiempo de ver la exposición. Gracias. Chao.